A ver, ¿quiénes son? A ver, los que son docentes. Mercedes. ¿Los demás qué son? Ya. Estimados amigos, muy buenas noches, otra vez con ustedes. Y vamos a seguir trabajando, pues en este caso, en estos materiales que estamos utilizando. Recuerden que todo lo que estamos haciendo, pues es en torno al segundo libro que tenemos de Kicho Surin. Entonces, pues, nos va a ayudar bastante, digamos que todo, la parte teórica, ¿ya? Eso nos va a ayudar. A ver, voy a abrir el libro. Hasta el día de ayer hemos avanzado todo lo que es Pita, ¿eh? Hemos tenido con Pita, en Pita en Jabanqui, Pita en Yanapanqui, siempre con el Pita. Hemos trabajado. Entonces, hoy día vamos a variar un poquito, ya no vamos a trabajar con el Pita, sino vamos a trabajar con el siguiente recurso, que en este caso vendría a ser, de acuerdo a nuestro libro, a ver un momentito, por favor, creo que es el IMATA. Entonces, cuando trabajamos con el IMATA, debemos tener en cuenta que vamos a trabajar con recursos, ¿ya? O, por ejemplo, cosas, objetos, ¿ya? A ver, un momento ya. Vamos a transmitir un momentito. Ya, qué bien. Quechua, diálogo en quechua, ¿ya? Tres agregaciones hoy día. Ya, pero un momento ya. Un momentito, un momentito. Un momentito. Ya. Comparto mi pantalla, comparto. Ya, entonces, estimados amigos, miren, fíjense. Cuando hablamos del quechua, recordemos, este es nuestro libro que estamos utilizando, ¿ya? El quechua sureño, pues. Hoy día tenemos una conversación muy interesante. Y de verdad casi me muero de risa. O no me muero, sino... eh, interesantes son los seguidores. Ya había un señor que me ha escrito, no sé de dónde será, pero horrible, horrible, chicos. Ya me he acostumbrado, pero me río nomás cuando me dicen eso. Por ejemplo, me han dicho que dice, yo soy un borrego que me he vendido al ministerio, por eso es que yo promuevo el material del ministerio. Eso me han dicho. Ya, me han dicho, tú te has vendido por un plato de lentejas. Ay, ay, ay. Ya, lo tomamos de broma y es interesante saber esas cosas, conocer esas cosas. Simplemente siempre hay haters, así que te insultan de todo, pero a veces ya nos tenemos que acostumbrar. Ya, me han entendido, ¿no es cierto? Ya, pues ahora sí. Estimados amigos, mire, estamos en el Piwan, Piman, Pita, todo eso hemos avanzado. Cheta, ñayina, yachar, parinchiriki. Che hermana ñukunanqa sasas ñachukunanqa rimanayki pipaqmi piwan, o sea, siempre vamos a hablar así, ¿ya? Entonces, estimados amigos, con todo esto empezamos, el pipi también hemos avanzado, estamos por ejemplo, en el libro casi en la página 50 ya. Estamos tratando de resumir todo en pocas hojas, pues, ¿ya? Ya está. A ver, un momentito más, por favor, estoy buscando el material. Y ya está.
Excelente. Mire, estimados amigos, otro de los recursos que vamos a utilizar en esta ocasión, ¿ya? Son los adverbios de lugar, ¿ya? Vamos a abrir una pestaña, ¿ya? Ya. Entonces, mira, tengamos lo siguiente, estimados amigos. Primer tema que vamos a conocer son adverbios. Necesitamos los adverbios ¿para qué? ¿Cuál es el motivo, razón, circunstancia por el que necesitamos un adverbio? ¿Ya? Aquí tengo un grupo de adverbios que vamos a trabajar o con los que vamos a nosotros, vamos a utilizar como recursos, ¿ya? Eso debes saber. Edwin, ya, Edwin, baja la mano ya. Entonces, nos dice lo siguiente, estimados amigos. ¿Para qué yo utilizo aquí, qué cosa? Este grupo de adverbios. Ya, y me va a quedar uno que ahora ya. Tenemos adverbios. Primer adverbio que nosotros podemos encontrar, aquí dice, cailla. Cailla es aquí cerquita. Caru es allá, o en algunos casos es lo que se dice lejos, ¿eh? Chimpapi. Chimpapi es al frente. Chimpa, frente, ¿eh? No es frente de tu cabeza, sino no es mate, sino es frente. Hanaf es arriba o hibanay. Uray es abajo. Uju, imagínate uju kama, ¿ya? Uju es adentro o dentro. Jawa, imagínate jawa kama, afuera. Chaupi, Chaupi viene a ser medio o centro, al medio. Ñaupaj o ñaupaj también utilizamos. Algunos ñaupaj o algunos ñaupaj, ¿ya? Va a depender. El ñaupaj puede ser un adverbio de orientación, ya sea direccional o temporal. Dirección, cuando tú dices ñaupaj, picachan, allá adelante. Temporal, ñaupaj, yauguna, tiempos pasados, ¿ya? Heipa, atrás o detrás también es en el caso temporal. Entonces, ima pasa que dari guau hichay no hari que dari hawat giri, ya de nuestro libro hemos sacado, ay, más que tantos, ya. Que manda ahora con el en la página 51 de nuestro libro, ya. Si usted quiere trabajar más ejercicios, aquí está todo, ahí vegas en la página 50, ya. Digo, kunanja, vamos a trabajar con la puncha ucha hawa ucha y panachay y machatan yangar sunchis, ¿ya? Vamos a trabajar la siguiente expresión, ¿ya? Mai es el pronombre interrogativo. Pero este pronombre interrogativo, estimado, ¿cómo se traduce al castellano? ¿Ya? Se traduce normalmente al castellano como ¿dónde? Mai, ¿dónde? Havariaget. Mai se traduce directamente a ¿dónde? ¿Ya? Pero, ojo, estimados amigos. Hay momentos en la vida que tú vas a utilizar esta expresión utilizando el maita, ¿ya? Maita, ahora su traducción sería ¿a dónde? Es el primer recurso. O sea, hoy día conocemos el pronombre personal mai, que viene a ser dónde. ¿Ya? Acá hay mi cama, pronombre personal, mai. Y maita sería nuestra primera pregunta. Maita, ¿a dónde? ¿No es cierto? ¿A dónde? Everly, saludos para toda la gente que nos está mirando por las redes sociales, por TikTok. Dale me gusta a nuestro video. ¿Ya? Ahora sí vamos. Maita es ¿a dónde? Entonces, yo puedo plantear la siguiente pregunta o hacerte entender dos cosas. Mai, como conocemos, es igual a dónde y el sufijo ta es el que nos da, entonces, ¿a dónde podría ser en este caso? Se traduciría como a, fíjate, maita, ¿a dónde?
Teniendo estas dos ideas, estimados amigos, Heiche Pajabrichis, y Matata que van en lugar de Mare. Si ya tengo esta idea, empiezo a trabajar. Maita, ¿a dónde? Heiche Pajabrichis, ¿dónde? ¿Ve? Luego se imagina. Ahora, yo debo, ¿ya? Utilizar qué cosa? Todos estos pronombres que voy a tener aquí. Aquí está, mira, voy a copiar. Karu, Chimpa, Hanaj, Uray, Uju, ¿ya? Jawa, Chaupi. Primero vamos a trabajar con con adverbios, ¿ya? Y si aquí yo he copiado, aquí abajito, mira, mis adverbios, ¿qué digo? La pregunta sería, una de las preguntas que vamos a utilizar sería, por ejemplo, ¿ya? Digo, Maita Rinki. ¿Qué estoy diciendo? ¿A dónde? ¿A dónde vas, Maita Rinki? Esa es la pregunta que el día de hoy vamos a trabajar. Maita Rinki, que viene a ser, ¿a dónde vas? Esa es la pregunta. Maita Rinki. Puedo poner delante de Maita, puedo poner Rolly, Maita Rinki. Puedo poner, por ejemplo, digo, Yausipas, ¿ya? Yausipas, Maita Rinki. Yauruna, Maita Rinki. Yau Araniri, ¿ya? Yau Araniri, ¿ya? Araniri, Maita Rinki. Siempre va a funcionar esto. Entonces, este Araniri, Runa, este es el sujeto que vamos a utilizar en este caso. Yau Araniri, Maita Rinki. ¿Entendido? Entonces, teniendo esto, ¿qué hacemos, estimados amigos? Mira, fíjense. Si no, puedes poner el nombre de tu mamá. Mamay Maitaring. Puedo poner el nombre de Juan. Juan Maitaring. ¿Te das cuenta? Podemos jugar. ¿Ya? Yau. ¿Qué significa yau? Yau significa oye. Oye, mujer. ¿Ya? Oye. Significa oye. ¿A dónde vas? ¿Ya? Con una de chiringuik. Yau es oye. Entonces, inmediatamente, yau Maitaring. Vamos a trabajar con mi nombre. Rolich Maitaring. Ahora, puedo utilizar aquí, ¿qué cosa? Un validador. Maitamrenki. Esta M puede darle un poco más de musicalidad a mi expresión, ¿no es cierto? Maitamrenki. Ahora, ¿puedo yo utilizar con todos estos adverbios mi respuesta? Claro, mira, si yo ya tengo la respuesta o los adverbios aquí, simplemente, ojo, toda la vida les he comentado y les dije, si la pregunta es con el ta, maitam, happy hours, siempre todas mis respuestas van a ser con el ta. Por ejemplo, maitam, brinki, copio el tam y digo, kaila, tam, karu, tam, chimpa, tam, hanaj, tam, uray, tam, uhu, tam, hawa, tam. Chaupi, tam. Ñaupaj, tam. Jipa, tam. O sea, en todos yo voy a utilizar siempre. Y por decir, Roli Chamay también que Kaila tam, como ayer te dije, toda la vida cuando nos preguntan con Inki tenemos dos opciones. ¿Ya? Que Chepija churar para eso. Cuando me preguntan con Inki o Aujay Panachay, ahora que pues ya, cuando me preguntan con el sufijo Inki, ¿ya? Tengo dos opciones de respuesta. Primero podría ser ni, que en este caso es la primera persona, purini, o simplemente el otro sería el sa. Este primero es en el tiempo presente, puedo responder, y este segundo es el tiempo futuro. Entonces, si yo te pregunto, Roli chamaitan brinki, y aquí agarro y pongo, Kailatan arini. Mira, en todos los casos voy a utilizar el famoso ni. Ahora que llorar, vale. Ya está. Y le pongo con minúscula para que no nos podamos entender. ¿Ya? Minúscula. Kailatam, rin. Podría ser, ¿eh? Karutam, rini. Chimpatam, rini. Hanaktam, rini. Uraitam, rini. Uhutam, rini.
hawatam, rini, chaupitam, rini, ñawpaqtam, rini, hipatam, rini. Ya está. Esa es mi respuesta. Maitam brinqui. ¿Ya? Maitam brinqui. Kayllatam rini. Karutam rini. Chimpatam rini. ¿Ya? Pero recuerda, el Maitan siempre va a utilizar verbos que nos indiquen acción hacia dónde vamos o hacia qué lugar nos dirigimos. ¿Entendido? ¿Ya? Che, mi che, guau, je, panay. ¿Ya? ¿Alguien hasta aquí se ha perdido? ¿Alguien dijo no entiendo? Manacha, manacha, manarik. Oh, che, gracias por ver y denle me gusta a nuestra transmisión en vivo. Ahora, estoy ya preguntándome, Maitan Brink, ¿no es cierto? Maitan Brink. Si yo necesito, yo este mismo puedo cambiar y poner risa en el tiempo futuro. Puedo hacer, no hay problema de esto, estimados amigos, ¿ya? Si tú quieres, puedes cambiar y decir ya, por ejemplo, con el verdecito. Kailatam, risa. ¿A dónde vas? ¿Ya? Entonces, Karutam, risa. Podemos poner, ¿ya? Chimpatam, risa. Hanaktam, risa. Uraitam, risa. Ujutam, risa. ¿Ya? Hawatam, risa. Chaupitam, risa. Ñawpaqtam, risa. Hipatam, risa. Me está preguntando, ¿a dónde irás o a dónde vas? ¿Ve? ¿Ya? Alincho, manacho. Ya. Ahora, Kailla Tarizaj. Iré aquí nomás, porque Kailla significa aquí y cerca. También puede ser como Kaillata, cerca. Entonces, Kailla hijos. Chimpatan Rizaj. Iré al frente. Hanaktan Rizaj. Iré arriba. Uraitan Rizaj. Iré abajo. Ujutan Rizaj. Iré adentro. Hawan medio al centro. Iré ñawpaqtam risaq, iré adelante, ya, o iré hacia adelante. Hipatam risaq, iré atrás, ya, hacia atrás. Pero en ese caso, este ñawpaqtam a veces también es un término polisémico cuando es ñawpaqtam risaq, iré adelante, o sea, puedo ir adelante caminando, ¿ya? O hipatam risaq es iré detrás. También podría ser válido, estimados amigos. ¿Ya? Chemi, muy bien, saludo para Rey Arturo, para Lisbeth, ¿ya? Chaina, wow, sí, bueno, para sí, bueno. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿solo así puedo trabajar, profesor? No. Por ejemplo, si a mí me preguntan y me dicen, Rolich, Maidan Blink, ya tengo esta pregunta y he utilizado los adverbios, aquí abajo podría trabajar también con otros. Ya no van a decir, Rolich, Maidan Brinky, solo con, ¿a dónde vas? Por ejemplo, puedo trabajar aquí abajo y decir, voy a Lima, y pongo Lima, Tam, Re, Sa. Podría ser, ¿eh? Iré a Lima. Sería una opción. Iré a Lima. Lima tambresa. Ya se han dicho, manacho. Yau, arapo, mai tambrin, que te puedo decir. Y tú me dices Lima tam, aresa. Ahora que ves. ¿Veis? Lima tambresa. Ojo, el tam que estoy utilizando, aquí también estoy utilizando el ta más su validador. Estoy utilizando. Si tú no quieres ir a Lima, podría decir, por ejemplo, puedo poner lugares. Ya, mira. ¿Y qué pasaría si yo pongo aquí ambientes de la casa? Entonces, ¿cuáles serían los ambientes de la casa? Últimamente estaba investigando, viendo cómo sería el tema de los ambientes de la casa y nos encontramos con varios, ¿eh? Depende en varios lugares, como yo digo, un ambiente, un espacio de la casa. Algunos dicen, por ejemplo, pitita, algunos dicen wasi, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces, vemos, por ejemplo, ¿ya? Uno de los términos más utilizados en Cusco es el pitita. Pitita. Imatkam pitita. Ambiente, habitación.
Entonces, como digo, por ejemplo, puñuna itita. Y más puñuna itita. ¿Ya? Dormitorio. ¿Ya? Itita. Puedo poner, por ejemplo, waikuna itita. Y más waikuna itita. Viene a ser la cocina. ¿Te diste cuenta? Entonces podemos utilizar, estimados amigos, sí, waikuna pitita, puñuna pitita. Por ejemplo, la sala es donde recibes a tus visitantes y dices chasquina y tita. Che, mi che. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Si me dicen, por ejemplo, "Maitan brinqui", aquí dice, ¿a dónde vas? Jao patapi. Y manivas no gati. En vez de poner Lima, puedo decir, por ejemplo, puñuna, ¿ya? Itita, pongo aquí, itita, y le aumento el tam. Itita tam, ri, ni. ¿Qué estoy diciendo en castellano, profesor? Voy al dormitorio. Al dormitorio. Ya está. Entonces puedo decir, Maita Ringue, puño una pitetatam, morini. Esta sería una manera de responder sencillo. Puño una pitetatam, morini. Y aquí tienes ambientes de la casa. ¿Ya? Ahora, no solo eso, estimados amigos. Y mata un gay. Por ejemplo, Rolich Maita Ringue. Si no quieres utilizar ambientes en la casa, y machatajan, y mamá muy puedes trabajar con lo siguiente, por ejemplo, con lugares. Puedo poner lugares. Yachay Wasi. ¿Y cómo diría Yachay Wasi? Aquí está colegio. Y pongo Yachay Wasi Tam, Ri. Si no quieres poner Yachay Wasi Tam, Ri, puedes poner Yachay Wasi Tam, Risa. ¿Te das cuenta? Tienes esas dos opciones. ¿Ya? Entonces, fíjense. ¿Ya? Che. Dense cuenta de eso. ¿Ya? Entonces, si no quieres poner el IH o ACE, por ejemplo, quieres ir al cerro. Entonces, Urjutam, Arisa. Iré al cerro. Por eso te dije aquí, tienes dos opciones para responder aquí. Puede ser uno en el tiempo, aquí en la parte superior, puede ser aquí donde estoy bloqueando, sería. Puede ser en el tiempo presente o puede ser en el tiempo futuro. Aquí en la esquinita, cualquiera de los dos. Entonces, puedo responder. Por ejemplo, si no quiero decir Urjutam Risa, pues Urjutam Arini. Voy al cerro. ¿Ya han dicho? Puedo poner así, ¿ya? Entonces, Rolich, Maitam Brinki, Urjutam Brini, Urjutam Brisa, ¿ya? Por ejemplo, si tú vas a la ciudad, dices Llachta, ya, fíjate, y lo aumento. Llachtatam Risa. Iré a la ciudad. O simplemente podrías poner Yachtatam Rini. Iré a la ciudad. O voy a la ciudad. ¿Te das cuenta? Entonces, estos dos recursos van a ser importantes para nuestro, ¿ya? Aprendizaje. En español también lo puedo escribir para que tener referencia y significado. Claro, podemos escribir. Lima Tanrizaj. Iré a Lima. A ver, Yache Tambrini. ¿Ya? Voy. Recuerden, voy al colegio. En este caso, ya llegó a Brizag, iré al colegio. ¿Ya? Por ejemplo, dice, Orjota Brizag, iré, ¿ya? Al cerro. Orjota Brini, voy al cerro. ¿Ya? No al cerro, sino al cerro. Por ejemplo, dice, Yachtata Brizag, iré a la ciudad. ¿Ya? Ir a la ciudad. Orambita, Rini, voy a la ciudad. Ya está. ¿Entendido? Entonces tenemos estos recursos, estimados amigos, que estamos utilizando para la pregunta. Role chamaitan brinqui. Esa es nuestra pregunta, ¿no? Entonces ya te he dado una idea clara de cómo puedes responder a cada una de nuestras interrogantes. Chey mi chey. Es la primera. El Maita. Puedes utilizar muchos.
Mira, lo único que tú puedes utilizar en este caso, dependiendo del verbo, ¿ya? Por ejemplo, no va a funcionar con muchos verbos, ¿ya? No va a funcionar con otro. Por ejemplo, Maita takinki no funciona. Maita mijunki, no. Por ejemplo, otro verbo que puede funcionar aquí, estimados amigos, es lo siguiente. Ya tengo aquí. Por ejemplo, ya tengo idea de todo, ¿no es cierto? Tipo, Rolich, ¿ya? Maitam, en vez de Rinki, puedo poner, por ejemplo, Chusanki. Chusei es viajar. Y digo, Maita, Chusanki. ¿A dónde viajas? Esa es mi pregunta. ¿A dónde viajas? ¿Y tú cómo puedes responder? Por ejemplo, tú viajas, en este caso, a Bolivia. Entonces pones, pues aquí, Sutichando Churachayunki, ¿ya? Imagínate. Ya es que tiene. Bolivia, y pongo aquí la denominación. Suyutam Chposani. ¿Puedo ser así? Sí, puedo poner. Si tú vas a Francia, pones también. Francia, ¿ya? Francia, Suyutam Chposani, ¿ya? ¿Por qué no puedo poner profesor de frente Francia? Puedes poner de frente, así, ahora. Francia, tam, chusani, nispa churay mami. Icha haya chanakita miguel boauje. ¿Por qué a veces no puedes poner? Porque en este caso, si tú pones el de frente, tal vez puedes encontrar una calle Francia, Avenida Francia. Puedes encontrar. Chicos, el TAM, ¿por qué estamos utilizando el TAM? Recuerda lo siguiente. Lo único que nos interesa aquí es el sufijo ta. La M es el validador que estamos utilizando. Entonces, ¿es necesario el validador? ¿Ya? Puede ser necesario. Si tú deseas que tu quechua suene bonito, puedes decir Bolivia suyutam chosani. Pero si tú no utilizas el validador, también se entiende la expresión. Bolivia suyuta chosani. Pero es más frío la expresión. ¿Ya? Aquí me dice, ¿se puede decir ayllu o llakta? Ayllu, estimados, ¿qué es? Iman ayllu. Ayllu es comunidad. Llakta es ciudad. Suyo es país. Va a depender aquí de las denominaciones. Por ejemplo, ya voy a insertar una denominación, un cuadrito para poner las denominaciones aquí, en este espacio. Tienen que conocer qué denominaciones nosotros tenemos. Por ejemplo, suyo, automáticamente sabemos que es país. Por ejemplo, sulca suyo, dice, ¿eh? Sulca suyo es igual a región o departamento. Mira, fíjate aquí, si te estoy ya enseñando. Y Matao, Guamani. Guamani viene a ser provincia, ¿ya? Provincia. ¿Qué más? Saya viene a ser, por ejemplo, distrito. Distrito. Y Matao, que churaba. Ahora que churaba y que conata, y mapa calienta ahora en aquí, ¿ya? Entonces, mira, tenemos aquí. Saya distrito. Luego viene Ayllu, Imata Ayllu, mi comunidad. ¿Ya? Chaymanta Llaqta, Imata Llaqta, es ciudad. Y por último puedes poner Ijlu, Imata Ijlu Kama. Ijlu viene a ser calle. Entonces ya tengo aquí los recursos necesarios. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, San Jerónimo Sayatam Chosani. Por ejemplo, puedo decir, Maitam Denki, ya, Salga y Yutam, Arini. Por ejemplo, Maitam Denki, una avenida, Los Incas y Yutam, Arini. Podría utilizar con eso, ¿ya? Entonces, mira, estamos utilizando eso, ¿ya? Eh, ¿Entendido? ¿Me han entendido hasta ahí? No creo que se hayan perdido, ¿ya? Sí, profesor, muchas Todo gracias. claro, ¿no es cierto? Pero qué dice. Ya, excelente. Gracias, gracias a los que están atentos. Maimante kan no jaca. Justo mande hagan con Muy bien. Ahora, estimados amigos, ya maite chosan decimos, Y más tomando que changes. Algunos me dicen, por ejemplo, aquí,
Rolicha, ¿ya? Maitam ripunki. Ripunki. Ah, mira, fíjate. Rolicha Maitam ripunki. Un saludo especial para Matías. Gracias, Matías. Nos ha donado algo. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Rolicha Maitam ripunki. Por ejemplo, este pu que estamos aumentando aquí es un recurso muy interesante, ¿eh? ¿A dónde te vas? Por ejemplo, mira, la diferencia es esta, ¿eh? Rolicha, Maitam, Rinki sería. ¿A dónde vas? Es lo que me está diciendo. Pero aquí abajo la otra pregunta es, Rolicha, Maitam, Ri, Punki. Entonces, por ejemplo, el punki, el pu, aquí que estamos poniendo, es un auxiliar que más está referido pues a una acción reflexiva que tú haces, ¿ya? Entonces, Chusanki con Ripunki sería parecido, no creo que sea parecido. ¿Ya? Chusa es viajar. Maita, ¿a dónde viajas? Maita Chusanki. Pero cuando te vas es distinto, ¿eh? No es necesario que te vayas y viajes. Por ejemplo, estás en la casa de tu mamá y de un momento a otro de amargura te vas a la calle. Es muy distinto. No puede ser. Entonces, por ejemplo, aquí la traducción. Rolicito, papas, ¿a dónde? Jaureguet. ¿A dónde? Esa es la diferencia. ¿A dónde te vas? Esa es la diferencia. En cambio, o llega una pantalla llega una, ¿ya? Veamos esto. Rolich Maitan Ring. Estoy diciendo, Rolicito, ¿a dónde vas? Esa es la diferencia. ¿Ya? How is it? ¿Ya? Diferencia que debemos tener en cuenta. Rolicha, ¿a dónde vas? Rolicito, ¿a dónde vas? Mira, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces, how is it? Este T que estamos poniendo sería un poco más referido a reflexivo. ¿Ya? ¿Se han dado cuenta? Muchas veces decimos métesenos, ¿no es cierto? El métesenos, ¿qué es? El reflexivo en el quechua, ¿ya? O en el castellano. Si la genia gama, rolis maitan rinki, rolicito, ¿a dónde vas? Rolis maitan ripunki, rolicito, ¿a dónde te vas? Hoy mira la diferencia. Ya por eso es que el quechua, estimados amigos, es un curso bien amplio. Muchos me dicen, oye, profesor, quiero asistir 3 meses a tu curso de quechua y voy a aprender. Mira, por ejemplo, para nosotros llegar a esto, hemos avanzado bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo hemos avanzado? Estamos desde abril y seguimos aprendiendo más cosas. Entonces, che, Miguel, entonces, rol chimay de chusanki, Bolivia suyutan chusane, Francia suyutan chusane, Francia tan chusane. Si no, por ejemplo, tú estás en Cusco y quieres viajar a Arequipa y pones Arequipa tam chusane, puedo poner, ¿eh? Maitan chusanki, Arequipa tan chusane. Podría ser en el tiempo presente. Pero también puedes responder en un tiempo que sería el tiempo futuro. Por ejemplo, digo, Limatam, Chu, Sa, Sa. Viajaré a Lima. Podría ser. Limatam, Chu, Sa, Sa. O simplemente puedo decir, por ejemplo, aquí, ¿ya? Limachatanima, ¿ya? Haipini. Limata, Chu, Sa, Sa. Si no viajo a Lima, podría ser, por ejemplo, si estás lejos de Cusco, dices, pues, Cuscotam, ¿ya? Chu, Sa, Sa. Ya está. Viajaré a Cusco. Atengichu Manacho. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, ahí está. No puede ser Arequipa. Mira, recuerden esto, estimados amigos. ¿Ya? Eh, si la pregunta aquí es contar, siempre, 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 una y mil veces te voy a repetir, tu respuesta va a ser contar. Maita Chusanki. Bolivia Suyutam Chusane. Francia Suyutam Chusane, por ejemplo. Francia Tam Chusane. Siempre con Tam. Arequipa Tam Chusane. Lima Tam Chusane. Todo se repite. Cusco Tam Chusane. No puedo variar. Y si yo pongo, por ejemplo, ¿ya? Em,
Si yo pongo, por ejemplo, aquí eh, Lima Pichusani, viajo en Lima, no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? ¿Alguien llamado yo llegona? ¿Ya? Ari yachachik. Ya, entendido. ¿Ya? Chusay es viajar. Ripuy es, como te dice, largarte. Me voy. ¿Ya? Es así. ¿Ya? Pero recuerde, te puedes largar de un lugar sin, como, sin la necesidad de irte lejos, pues. Puedes decirte, por ejemplo, me voy de la casa porque estoy amargo. O sea, ya me voy, riponi, o riposa, dices, me voy a ir. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Alguien que Nacho, ya, mira, y ya estamos aprendiendo dos verbos. El verbo ri, que es ir, el verbo chusei, que es viajar, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí, estimados amigos? Cansta puiguna. Se parece al verbo ripui. ¿Qué nos dice? Ya. Muy bien, excelente, amigos. Ahora sí, tenemos ya la primera. Maita. ¿Ya? Chey. Ahora, para que ustedes trabajen, estimados amigos, recuerden que van a encontrar nuestro libro en la página 50 de nuestro libro, que es yo estandarizado número 2. Ahí están más ejercicios, ¿ya? Y me da que ¿ya? Aquí abajito vamos a poner ojo, ¿ya? Y más churasunchis, ¿ya? Trabajar, ¿ya? La página 50 del libro. ¿Qué libro? ¿Ya? Quechua sureño estandarizado, segunda parte. Ya saben, los que ya trabajan conmigo ya tienen ese libro. Entonces, wow, Panay, esto tú tienes que trabajar si tú quieres mejorar tu aprendizaje. ¿Ya? Entonces, ¿ya? La página 50. No solo es la página 50, estimados. Es desde la página ya, 50, 51, ¿ya? 51, 53, 50 y, a ver, 55, 56, hasta la página 57. Es que son bastantes ejercicios, ¿ya? De la página 51 hasta la página 57. Este es lo que tienen que trabajar. ¿Para qué? Para aprender un poco más. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, ya está. Ahora, tenemos eso. Entonces, vamos a practicar un poquito más de diálogo y les vamos a hacer nuestro diálogo. Nuestro objetivo siempre es practicar un poquito más de diálogo. Rolly va a hacer un diálogo con Ana, ya está. Ya tenemos aquí. Rolly, Ana Chawan, Sumachata, Rimacha con Gaku Paiguna. Rolly y Manimi, Ana Chata, Hawaii. ¿Ya? Ya hemos aprendido, ya, mira, los recursos que vamos a utilizar es lo siguiente. Ya. Mira, fíjense. Hasta ahora hemos utilizado el piwan, piman, pipaj, pimanta, pijina. Todo eso hemos utilizado. Entonces, ¿qué hacemos ahora, estimados amigos? Rolly le dice a la famosa Anita, ¿ya? Rolly, imainayan kachkanki. Ya, vamos a empezar con un diálogo más usual, ¿eh? Imainayan kachkanki. Ya está. ¿Cómo estás? ¿Ya? Y aquí Ana le va a responder de la siguiente manera. A ver, vamos a poner con otro colorcito, ¿ya? Le va a responder Ku sis ham Kashani. kashkane. Ya está. Ku sis ham kashane. Hamri, ya está. Hasta ahí ya conocemos. Y me dice, por ejemplo, Rolly de Bakufar, no jaja, ¿ya? Yakis ham kashane, ¿ya? Y aquí Ana le va a responder y le va a decir, Imanachtin. Imanachtin, ¿por qué? Y Rolly le va a responder, un Hushay Raiko. Ya está. Hasta ahí, estimados amigos, ya conocemos. ¿Ya? Rolly, mira la que Ana dice, mira que sean y cosas le que Harry, no jaja que son que ¿ya? Y el otro dice, Emanachtin, un Hushay Raiko ya que es que Ya está. Ya tengo esa idea.
Entonces, vamos a llegar a una pantalla que llama Alinchaña, Rimaininchis que Ruma, y ya está. Ahora, ¿qué me falta? ¿Qué voy a poner aquí? Ana le va a preguntar lo siguiente, ¿ya? Nos dice, ¿por qué no es Kashanki? Es que, estimados amigos, recuerden esto. Estamos avanzando el quechua estandarizado según el ministerio. Eh, entonces, nos pide escribir así, pero podemos hablar como Kashani, ¿ya? Entonces, tenemos que hablar tal como se habla en Cusco, pues si desean, ¿ya? Y mira de Kashani, Galin Kashani, Yapis Kashani. Y ahí manastin. O algunos dicen, y manasjata, también, ¿por qué? Y manasjata, ¿y por qué? ¿Ya? Cuando tú utilizas, por ejemplo, aquí una palabrita, algunos dicen, y manasjata, tiene sentido cada una de estas expresiones, ¿ya? Por ejemplo, y manasja, ¿por qué? Y si le aumentas tag sería ¿y por qué? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, ya tenemos aquí. Ahora, y me da no hakutichima, un direct porque estoy enfermo. Ana le dice, Rulich, Rulich, llama a Maitam, ahora, Maita, Rinki. Ya está, Maita Rinki. Ya le estoy preguntando, Rolly, ¿a dónde vas? Rolicito, papacito, ¿a dónde vas, Nevami, ¿Y qué le va a decir Rolich? ¿Ya? Me van a decir, por ejemplo, por ejemplo, podría decir, puedo poner la chacra o el colegio. Yachay, Wasitam, Rini. Esa es la respuesta. Mira, Maitam Rinki, Yachay, Wasitam, Rini. Esa sería mi respuesta. Pongo una comita y le pregunto, Hamri, Jauria. ¿Y tú? Y me Pima. Hamri. Y Ana me va a responder y va a decir, Ñujaja, ¿ya? Voy al hospital. Hampina, Wasitam, Arini. Ya está. Esta sería mi conversación, ¿ya? Y si yo quiero, en este caso, estimados amigos, ampliar mi conversación, ¿ya? Rolly le va a preguntar, Anacha, ¿ya? Pajarín, Maitam, ¿ya? Maitam Chusainki, te digo. Chusainki. ¿Qué le estoy diciendo? Anita, mañana, ¿a dónde viajas? ¿Ya? Hari y María Bastar, ¿ya? Vamos a poner aquí. Ya, que pues, favorito. Ahorita vamos a practicar. ¿Ya? Y Ana le dice, Ñujaja, ¿qué le dice? Maitam Chusain, ¿qué le dice? Lima, Can, acuérdense, Lima. Lima, Yachtatam, Chusasa. Chusasa. Ya está. Jamie Kutichikam. ¿Ya? Y aquí le puedo preguntar, dice, Hamri, ¿y tú? ¿Ya? Recuerden eso. Hamri. Y en este caso, ¿cómo le va a responder? Mira, fíjate. Ñujaja lima llaqtatan, chusas. Hamri, ¿y tú? Y le responde. Rodi le puede responder. Ñujaja, ¿ya? Juzgo, juzgo, llaqtatam, chusas. Ya está. Hasta ahí sería mi conversa. ¿Entendido? Entonces, mira, si nosotros estamos aprendiendo a conversar, aquí podemos aprovechar, pues, ¿eh? Por eso yo les digo, oiga, tienen que practicar más conversación, ¿ya? Recuerden que el hecho que estamos haciendo el tribocálico, así como el ministerio nos está indicando para la evaluación de docentes, ¿ya? ¿Se puede utilizar el Richkanki? Sí, se puede utilizar, pero es un tiempo progresivo. ¿A dónde estás yendo? ¿Ya? Pero en este campo estamos en un tiempo todavía simple, ¿ya? Entonces, mira, ya tenemos una conversación, ¿ya? Vamos a todo lo que dice Ana, ¿ya? Voy a ponerlo con un color amarillo para que ya saben, ustedes son amarillos, digo, el amarillo y yo soy el otro color, ¿ya? Javariguepe, el que está sin color. Entonces, yo les pregunto y ustedes me responden, ¿ya? Alincho, Alincho, Manacho, Alin, ¿ya? Alin, ya, chacho. Ya, reducimos un poquito. Reducimos un poquito.
Y ya está. A ver, ¿quién es la primera víctima? Digo, la primera persona, ¿ya? Ana y Mapita Kotimunki, dice. Muy bien. Vamos, practiquemos, practiquemos. A ver, dice aquí. Profe, parece el verbo ripo. Gisela, Alintuta Kachun, Alintuta Kachun. Imena Allin Linkashenki, tayatachik. Imena Linkashenki. Kusisqa kashani kanri Nojaja, Lakiskan Kashani. imanaqtin Un José Ireku, Lakiskan Kashani. rolicha mayta rinki Nojaja, Hampina Wastam Marini. Ahí ya. ¿Me escuchan? Hampina Wastam Marini. Ya. No, aquí está mal, creo. Rolicha, Maita Rinki. Ya llegó Wastam Marini, Hamri. ñuqaqa hampina wasitam rini Cosa, alguien llega. Ana Chapajarin Maitan Chusanki. ñuqaqa Lima llaqtatam ch'usasaq kanmi Cosa. Nojaja, Josculiactatan Chusas. kusa Cosa. Excelente. ¿Ya? Excelente. Muy bien. ¿Ya? Vamos, ¿quién quiere participar ahora? ¿Quién quiere participar? Ñuqa yachachiq. Alguien tú te Ah, cacho, Iman Sotiki. Ñuqa allintuta yachachiq. Ñuqa sutiymi Anali. Cosa. Anali. Rima de Sonch. Y mira el engashenki. Kusisqan kashkani kanri Nojaja, Yakishan Kashani. imanaqtin. Un José Rey, Yakishan Kashani. Rolicha. Maytan rinki. Nojaja, ya se igual si también, Hambre. Mm, Ñuqaqa hampina wasitam rini. Cosa, alguien pone chair. A ver, Anach, Pajarin Maita Chusanki. Ñuqaqa Arequipa llaqtatam chusasaq. Kamri Nojaja, Josculiacta tan chusas. kusa yachachiq. Alguien pone chair. Alguien chair. ¿Quién quiere participar? Pin, llamar que mi tumona. Ñuqa yachachiq. A ver, Iman Sotigui. Marcial, Marcial, alguien, tuta, y me la Kakushenki. allintuta yachachiq. Saykusqa kashani. Ay, Imanaften se Kakushenki. Llank'asqa irayku yachachiq. Ay. Marcial, parin, o Marcial Maitarinki. Ñuqa yachay wasita risaq. Ay, ya, cosa. Hamri, ni vaya. Qanri, No, hambi na wasi tambrini. kusa. Tapmay, Rolich, Paqarin maytan chusanki. Rolichan paqarin pajarin, maytan chusanki. pajarin, no lima ya tatan chosas hambre. Ñuqaqa Arequipa llaqtatan chusasaq. Cosa. Alguien pone check. Vamos, ¿quién quiere practicar? Pepes Canch, Manacho. Rimaricamuichis. ¿Qué significa chosas Cintia? Significa viajaré. Ya, ni toda mota, no jamonane rimaita. Rimaricamuichael. Excelente, mira. Estimados amigos, ya changuitis me ya darek. Ahorita. Entonces, Gisela, ñacho rimaramunguiña jajariki. Ña rimaramunguiña. ¿Están aprendiendo, no es cierto, a hablar? Por eso, estimados, mira, los materiales se están subiendo a la carpeta de Google Drive.
practiquen, ¿ya? Practiquen. Las clases también quedan grabadas en YouTube, en Facebook, en TikTok, en todo está. Entonces, practiquen, por favor, ¿ya? Ani jugamos manacho. Entonces, mira aquí, estimados amigos, podemos aumentar algo más. En manera que sean que cosas que kashani hambre, ni ojalá que sean kashani manati, un gusto de que aquí se kashani. Role chamay tarenki, ya chay wasi tambrine hambre, ni ojalá hampina wasi tambrine. Ana chafakarin maitan chusanki, no haga lima yachtata chusasa hambre, ni ojalá cosco yachtatan chusasa. Ahora, recuerden. Hemos avanzado el P1 y le preguntó a Rolly. Rolly, P1 mi chosanki. Ah, mira, P1 mi chosanki. Estoy utilizando mi recurso. P1 mi chosanki. Y Rolly me va a decir, mamai wan mi chosasa. ¿Te das cuenta? O sea, ahora estamos utilizando el Piwami. Y este Piwami ya hemos avanzado. Pita, piman, pimanta, pijina, pipa, todo hemos avanzado. ¿Entendido? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es aumentar eso. ¿Ya? Cheye de ya pache guson, diciendo, Piwami chusai, mama iwami chusasa, cheimigan. ¿Ve? Entonces ya tenemos esto, por favor, estimados amigos. Entonces tenemos una tarea pendiente, trabajar de la página 51 a la página 57 de nuestro libro para que ustedes mejoren un poquito más su aprendizaje. Pero aquí también ya se les ha dado ya una serie de preguntas con sus respuestas para que ustedes ya tengan idea de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice aquí, Miriam nos dice, Piwan michosanki. La pregunta es, y ella me dice, ñoja churiwan chosasa. Ajá. Puedes utilizar, ñoja hariwan chosasa, puedes decir. Si tienes amante, dime, emanebas amante, ñoja pantajmasiwa chosasa. O sea, puedes poner cualquier otro miembro de la familia y poner, decir, por ejemplo, Tairewan chosasa, Panaiwan chosasa, Turiwan chosasa, ¿ya? Josaiwan chosasa. Puedes poner. ¿Entendido? ¿Ya? Che, digamos, eh, nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Nos dicen cómo ingreso al curso y cómo me inscribo. Pueden escribirme al WhatsApp, que está en el perfil de TikTok, Facebook y YouTube. Ahí está nuestro número. Ya, Cheguna, con eso nos quedamos entonces el día de hoy. ¿Han aprendido? ¿Qué Muchas gracias, aprendieron? profesor. Sí, muchísimas gracias. Ah, linda, Chachi. Gracias, profesor. Está Muy bonita la bien, clase, entonces. gracias. Ya, gracias. Gracias, maestro. Gracias a ustedes por ingresar y Kusaya estamos ahí chachi, mejorando. Excelente. chakra, ¿cómo se dice en quechua? Ya chachi, chakra. Chakra es chakra, así. Chakra. Ya está. Chakra. Ah, ya. ¿Ya? Igual que en castellano. Claro, chakra. Pero en castellano dices chakra, pero no son chakra. ¿Ya? Ah, Es ya. Gracias. Maitan dishangi, chakra itan dishane. Y mama dishangi. Puiwan dishangi, mama iwan dishane. ¿Ya? Luego vamos a llegar al ima para decir ima man dishangi, ima man chosangi, ima pa. O sea, todo es secuencial, estimados amigos. ¿Ya? Gente que cuando van a tu con escama, nos vemos el día de mañana en nuestra hora de conversación a las 7 de la noche, recuerdo, ¿ya? Recuerden, a las 9 de la noche, digo a las 7 de la noche, ¿ya? Che, digamos, hoy día no tenemos clases a las 9 porque estamos de semana jubilar en mi colegio, justo esta semana, y tenemos muchas actividades. Tengo que ir a animar el evento, entonces pues nos vemos, ¿ya? Tu paso un chihuahua para Egona. Pananchikama, ya, Chachi. Pananchikama, ya, chachi. Tu pananchikama. Gracias amigos de TikTok por su conexión. No jaban tu pakunanchikama. Pajaringunaña. Jojmanta tu pasunchis.